A veces la vida te quita aquello que más amas, no para castigarte, sino para enseñarte lo frágil que es el amor verdadero. Y cuando el alma se acostumbra a una sonrisa que ya no volverá, el silencio se convierte en su refugio más doloroso. Dicen que los grandes amores no siempre son de pareja. A veces, son esos lazos puros e inocentes que nacen entre un padre y su compañero, cuando ambos se convierten en amigos, confidentes y compañeros de vida. Pero, ¿qué ocurre cuando el destino, cruel e impredecible, decide romper ese lazo antes de tiempo? Julián vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las mañanas olían a pan recién hecho y a tierra mojada después del rocío. Su casa, una construcción modesta de madera y tejas rojas, se encontraba al final de un camino de piedras donde pocas veces pasaban autos, pero donde el canto de los pájaros parecía acompañar cada paso. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol y la mirada cansada, aunque llena de una ternura difícil de encontrar en estos tiempos. Desde hacía años, cargaba con una enfermedad que lo debilitaba lentamente, pero él nunca permitió que el dolor lo alejara de la alegría de vivir. Su motor era Tomás, su amiguito de 7 años, un niño de cabello alborotado y sonrisa traviesa. La gente del pueblo solía decir que parecían más amigos que padre e hijo, y quizá tenían razón, porque entre ellos no había órdenes ni reproches, solo juegos, risas y largas conversaciones en la vieja banca del jardín, donde el pequeño le contaba sus sueños con la inocencia de quien aún no conoce la tristeza. Cada mañana, Julián lo despertaba con una canción inventada, una melodía torpe pero llena de amor. «Vamos, campeón, que el sol ya salió a buscarnos», le decía mientras lo cargaba en brazos, haciéndolo reír hasta las lágrimas. Tomás lo seguía a todos lados. Lo acompañaba al taller donde reparaba bicicletas viejas, le alcanzaba las herramientas y se quedaba horas escuchando las historias que su padre contaba sobre su juventud, sobre cuando también él corría por los campos descalzo, sin más preocupación que volver antes de que anocheciera. Para Julián cada día era un regalo. Sabía que su cuerpo le pasaba factura, pero en su alma no había espacio para la queja. Mientras su hijo reía, él se sentía fuerte. Mientras su hijo soñaba, él creía que aún quedaba tiempo. A veces, en las tardes tranquilas, los vecinos los veían caminar por el sendero que llevaba al río. Iban tomados de la mano, hablando de cosas simples, de los peces, de las nubes, del futuro. Tomás solía decirle: «Papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú». Y Julián con la voz quebrada respondía: «Ojalá seas mucho más, hijo, porque tú tienes un corazón que no cabe en este mundo». Aquellos días estaban llenos de vida, de risas pequeñas y promesas sin fecha. Nadie imaginaba que detrás de esas sonrisas, el destino ya estaba escribiendo su capítulo más triste. El sol comenzaba a asomar entre los cerros, tiñendo el cielo con tonos dorados. El pueblo despertaba lentamente. El sonido de los gallos, el crujir de las puertas de madera, las voces lejanas de las mujeres que barrían el polvo de los patios. Dentro de aquella casa sencilla, Julián preparaba el desayuno mientras Tomás intentaba atarse los cordones con torpeza. «¿Otra vez se te hace nudo?», preguntó el padre sonriendo. «Es que los cordones no me quieren, papá. Mira», dijo el niño mostrando su obra torcida. Julián se agachó, tomó las pequeñas manos de su hijo y con paciencia le enseñó una vez más cómo hacerlo. «No se trata de fuerza, sino de cariño», susurró. «Hasta los cordones entienden cuando haces las cosas con amor». Tomás lo miró con esos ojos enormes, llenos de fe. «¿Entonces tú también me hiciste con cariño?». Julián soltó una risa suave. «Con todo el del mundo, hijo, con todo el del mundo». Salieron al patio. El aire olía a café recién colado y a hierba húmeda. El perro viejo, Rufián, movía la cola con pereza mientras lo seguía hasta la cerca. Desde allí se veía el campo extendiéndose como un mar verde. Cada mañana, antes de abrir el taller, Julián y Tomás caminaban hasta la escuela, a unas pocas cuadras del centro del pueblo. El camino era una sucesión de charcos, flores silvestres y saludos de vecinos. Todos conocían a aquel dúo inseparable.
el hombre que siempre cargaba una sonrisa, y el niño que lo llamaba mi amigo del alma. Al llegar, Julián se agachaba y le decía al oído: «Aprende mucho, campeón, y si algo no entiendes, pregúntale al corazón». Tomás le daba un beso en la mejilla antes de correr hacia el aula. A veces se giraba y gritaba desde lejos: «No te vayas muy lejos, papá». Y Julián levantaba la mano, como jurando que siempre estaría allí. Las horas pasaban lentas en el taller. El sonido del metal, las herramientas, el olor a aceite. A ratos Julián tosía con fuerza, esa tos seca que le recordaba que algo dentro de él se desgastaba poco a poco. Pero bastaba pensar en la sonrisa de su hijo para que el dolor pareciera un detalle menor. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba los techos de naranja, padre e hijo se reunían de nuevo. De regreso a casa hablaban de todo, de los sueños de Tomás, de los recuerdos de Julián, de lo que harían cuando papá ya no tosiera tanto. «Te curarás pronto, ¿verdad?», preguntaba el niño con inocente esperanza. «Claro, hijo. No hay enfermedad que aguante a un hombre con tu sonrisa», respondía, ocultando el temblor en su voz. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Julián se sentó junto a la cama del pequeño. Tomás dormía abrazando un muñeco hecho con retazos de tela que su padre había cosido. Era su amiguito de las noches tristes, como lo llamaba. Julián le acarició el cabello, observando cada respiración, cada gesto. En silencio le habló al alma. «Dios, si algún día he de irme, déjame verlo crecer un poco más, solo un poco más». Los días siguieron su curso. El pueblo celebraba sus fiestas. El río seguía corriendo. Y en esa casa, la felicidad tenía forma de dos risas mezcladas. El taller comenzó a llenarse de bicicletas, y la gente decía que Julián tenía manos benditas. Pero lo que nadie sabía era que, a veces, cuando se quedaba solo, le dolía el pecho con una fuerza que lo hacía arrodillarse, no por miedo a morir, sino por miedo a no estar cuando su hijo lo necesitara. Una tarde de domingo, Tomás lo sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿tú crees que los amigos se van al cielo juntos?». Julián se quedó callado unos segundos, fingiendo pensar. «Creo que sí, hijo. Pero solo si uno de los dos promete esperarlo allá». El niño sonrió. «Entonces prométeme que si tú llegas primero, me esperas». «Te lo prometo. Y si yo llego antes, también te esperaré». A Julián se le humedecieron los ojos. No respondió. Solo lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo, en lo más profundo de su pecho, se encogía sin razón aparente. El viento soplaba con una calma extraña aquella tarde. Una calma que parecía anunciar algo. Una calma, antes del dolor. Las primeras señales llegaron como susurros del cuerpo. Julián comenzó a sentirse más cansado. Las manos le temblaban y la tos se volvió su sombra. Aún así nunca dejó de sonreírle a su hijo. Decía que el amor era el mejor remedio, aunque en el fondo supiera que su enfermedad avanzaba más rápido de lo que él podía disimular. Esa primavera, el pueblo se llenó de flores. Los árboles del camino al río estaban cubiertos de pétalos blancos, y Tomás corría entre ellos como si jugara con las nubes. Julián lo miraba desde lejos, sentado sobre una piedra, con la respiración agitada pero el alma tranquila. «Papá, mira cuántas flores. Parece que el cielo se está cayendo», gritaba el niño riendo. «Quizá es el cielo celebrando que tú existes», respondía el padre, tratando de no mostrar el dolor en su pecho. Ese día, al regresar a casa, Julián sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Tomás corrió hacia él. «Papá, ¿te duele?». «No, hijo, no, solo me faltó aire», mintió. Pero esa noche, cuando Tomás se durmió, Julián se sentó a solas en la oscuridad, tosiendo hasta llenar el pañuelo de sangre. Miró el retrato de su hijo sobre la mesa, y con voz apenas audible murmuró: «No me dejes ir antes de verlo crecer, Dios mío». Los días se volvieron más pesados. El taller, que antes rebosaba de vida, comenzó a llenarse de polvo. Algunos clientes dejaron de ir al notar que Julián ya no podía cargar ni una bicicleta. Pero él no se quejaba. Su preocupación era solo una: que su hijo no notara la gravedad de su estado. Una mañana, Tomás no quiso levantarse para ir a la escuela. Tenía fiebre, las mejillas encendidas y una tos pequeña que al principio pareció inofensiva.
Julián pensó que era un resfriado pasajero, algo de lo que el niño saldría pronto. Sin embargo, los días pasaron y la fiebre no cedía. Lo llevó con el médico del pueblo, un hombre mayor de manos temblorosas y mirada seria. Tras revisarlo, el silencio llenó la habitación. «Julián», dijo el doctor bajando la voz, «hay que llevarlo al hospital de la ciudad. No puedo asegurar nada desde aquí». Julián sintió como el mundo se le desmoronaba. «¿Pero qué tiene, doctor? Podría ser una infección fuerte o algo más grave». Tomás miraba a su padre sin entender, jugando con los botones de su camisa. «¿Me vas a llevar a un lugar con dulces, papá?» Julián tragó saliva. «Sí, hijo, uno donde los dulces te curan». Esa noche, antes de viajar, Julián se quedó despierto junto a la cama de su hijo. El niño respiraba con dificultad. Cada jadeo era una puñalada. La enfermedad del padre, de pronto, parecía un castigo menor, porque nada, absolutamente nada, dolía más que ver sufrir a su pequeño. En el hospital, los pasillos olían a desinfectante y a esperanza cansada. Los médicos hablaban en voz baja, moviéndose de un lado a otro. Julián no entendía los términos. Solo veía agujas, tubos y el rostro pálido de su hijo. «Señor, su niño necesita quedarse internado», dijo una enfermera. «¿Por cuánto tiempo? No podemos decirlo. Dependerá de cómo responda su cuerpo». Durante los días siguientes, Julián apenas comió. Pasaba las horas sentado junto a la cama, tomándole la mano, hablándole de las flores del río, del perro, de las bicicletas. Tomás, entre sueños, murmuraba: «Papá, cuando salga de aquí vamos a correr otra vez, ¿sí?» «Claro, campeón. Pero tú primero. Yo te alcanzaré después». El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una madrugada, los monitores comenzaron a sonar con insistencia. Julián se levantó sobresaltado. El corazón del niño latía con dificultad. Los médicos entraron corriendo. Él solo alcanzó a gritar su nombre. «¡Tomás, hijo!». El tiempo se detuvo. El mundo se volvió un eco lejano, una niebla espesa donde el dolor no tenía forma. Cuando todo acabó, el silencio fue tan profundo que parecía no caber en el pecho de Julián. Se quedó mirando al vacío, sin lágrimas, sin voz. El doctor puso una mano en su hombro, pero él no lo sintió. Solo pudo mirar el rostro sereno de su hijo, tan en paz, tan quieto que parecía dormido. Horas después, bajo el cielo gris de aquel pueblo, el féretro pequeño descendió lentamente. El viento soplaba fuerte, arrancando pétalos de las coronas. Julián no lloró, solo colocó su mano sobre la tierra y susurró: «Me prometiste esperarme allá, hijo, pero no tan pronto». Los vecinos se marcharon uno a uno, dejando flores y silencios. La casa quedó vacía. El taller cubierto de polvo. El perro rufián se echaba frente a la puerta, esperando inútilmente escuchar la risa del niño. Julián pasaba las noches sentado en la vieja banca del jardín, mirando las estrellas. Decía que en una de ellas vivía su hijo, porque brillaba diferente. Le hablaba como si aún estuviera allí. «¿Sabes, campeón? El río sigue corriendo, las flores siguen cayendo, pero ya no sé a dónde mirar sin encontrarte en todo. El tiempo, ese ladrón silencioso, seguía su marcha. Y aunque la enfermedad continuaba robándole fuerzas, Julián sentía que su alma se vaciaba más rápido que su cuerpo. Lo que antes era vida, ahora era eco. Y en ese eco, solo quedaba el recuerdo del amiguito que más amaba. Los días después del entierro se convirtieron en una sucesión de sombras. Julián apenas dormía. Comía poco, hablaba menos. La casa, que antes resonaba con la voz de su hijo, ahora solo conocía el sonido del viento colándose por las rendijas. Las paredes parecían conservar los ecos de las risas, las huellas de los pasos pequeños, los juguetes dispersos que él no se atrevía a guardar. A veces, al despertar, creía escuchar el golpeteo de los pies de Tomás corriendo hacia su cama. Pero al abrir los ojos, el silencio lo golpeaba como una ola helada. Pasaba las horas sentado en el taller, mirando las bicicletas que ya nadie pedía reparar. En el rincón seguía la pequeña que habían construido juntos. La había pintado de azul, el color favorito de su hijo. Tomás la llamaba la voladora, porque soñaba con que algún día volarían juntos sobre ella, más allá del río, más allá del cielo. Una tarde, Julián tomó esa bicicleta con manos temblorosas. La limpió con un trapo húmedo.
Le engrasó la cadena, y mientras giraba las ruedas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No pude volar contigo, hijo», susurró, «pero te juro que aún pedaleo hacia donde estés». Esa noche, la enfermedad volvió a recordarle su presencia. Un dolor profundo en el pecho lo hizo arrodillarse. La tos lo dobló en dos. Cuando logró recobrar el aliento, miró sus manos manchadas de sangre y, por primera vez, no sintió miedo, solo una calma extraña. Como si algo dentro de él le dijera que el final se acercaba. Durante días no salió de casa. Los vecinos lo veían desde lejos con pena. Algunos dejaban pan o sopa en la puerta, pero Julián apenas los tocaba. Solo bebía agua y hablaba con su hijo, en voz baja, mirando el retrato sobre la mesa. «¿Sabes, Tomás? He pensado que quizás no perdiste tú. Tal vez fui yo quien se quedó perdido aquí. Si me estás escuchando, hijo, mándame una señal. Cualquiera. Un sueño, una flor, una risa en el viento». Esa noche el sueño llegó. Julián se vio caminando junto al río, bajo una luz azulada. Del otro lado su hijo lo esperaba sonriendo. «Apúrate, papá», dijo Tomás. «Falta poco para que amanezca». Julián intentó cruzar, pero el agua era demasiado profunda. El niño extendió su mano, pero justo cuando iba a tocarlo, el sonido de la tos lo despertó. Estaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. «No era un sueño», susurró. «Era él, me estaba esperando». A la mañana siguiente, decidió escribir una carta. La colocó en la mesa, junto a una pequeña caja de madera donde guardaba los dibujos que su hijo le había hecho. Su caligrafía temblaba, pero cada palabra tenía el peso de una despedida. «Para quien algún día encuentre esto, no teman a la muerte, porque solo es el camino de regreso al amor. Mi hijo se fue antes que yo, y aunque el dolor me partió el alma, entendí que hay almas que vienen solo a enseñarte a amar mejor. No me lloro porque sé que no lo perdí. Él sigue aquí, en cada soplo de viento, en cada niño que ríe sin miedo. Cuando escuchen el río sabrán que ahí seguimos jugando». Al terminar, apoyó la cabeza sobre el papel. Las lágrimas cayeron sin prisa. No había rabia, ni miedo, ni rencor, solo una aceptación profunda. Como si comprendiera que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Al caer la tarde salió al jardín. El cielo se pintaba de anaranjado, y el aire tenía ese aroma que precede a la lluvia. Se sentó en la banca donde solía mirar las nubes con su hijo. En el suelo, una pequeña flor blanca había brotado entre las piedras. Julián la miró y sonrió débilmente. «Ahí estás, ¿verdad?», dijo en voz baja, y por un instante juró escuchar una risita infantil entre el viento. El cuerpo de Julián, debilitado por la enfermedad, ya no resistía, pero su mirada estaba en paz. Cerró los ojos y, en silencio, dejó que el atardecer lo envolviera. El perro rufián se recostó junto a sus pies, como si entendiera que el alma de su amo emprendía el mismo camino que aquel niño que tanto amó. Cuando lo encontraron, días después, tenía una leve sonrisa. La carta seguía sobre la mesa, y en la caja, junto a los dibujos, alguien, nadie supo quién, había dejado una pequeña flor blanca, igual a la del jardín. El pueblo entero lloró su partida, pero también dijo que Julián no había muerto, que solo había seguido los pasos de su hijo, y que juntos, en algún lugar, seguían jugando con el viento. El pueblo entero asistió al velorio de Julián. El pequeño templo, cubierto de velas y lirios blancos, olía a silencio y a nostalgia. Nadie hablaba demasiado. Las lágrimas decían lo que las palabras no podían. En el ataúd, Julián descansaba con el mismo gesto de serenidad con el que lo habían visto en vida. Sus manos sujetaban una pequeña bicicleta de madera, una que su hijo había tallado antes de morir. El sacerdote, con voz temblorosa, dijo una frase que quedó grabada en la memoria de todos. A veces los corazones que más aman son los primeros en encontrar el camino hacia el cielo, porque ya conocieron la esencia del amor aquí en la tierra. Los vecinos lloraron, pero también sonrieron al recordar cómo Julián y su hijo llenaban las calles con risas. Era imposible no sentir que, de alguna manera, seguían allí, jugando en el aire, escondidos entre los rayos de sol. Cuando abrieron la carta que había dejado, muchos sintieron un escalofrío.
Cada palabra parecía escrita no solo para sí mismo, sino para todos los que alguna vez habían perdido algo o a alguien. Las frases hablaban de fe, de aceptar el tiempo, de entender que el amor no se mide por la presencia, sino por la huella que deja. Una parte de la carta decía: no teman al silencio porque es ahí donde Dios habla. No lloren por los que parten, porque ellos solo han llegado antes. Yo no perdí a mi hijo, simplemente ahora está esperándome del otro lado del río. A partir de ese día, el río se convirtió en un lugar especial para el pueblo. Las madres llevaban a sus hijos a jugar allí, los ancianos iban a rezar, los enamorados dejaban flores en la orilla, y cuando el viento soplaba fuerte, algunos juraban escuchar risas de niño entre las hojas. Rufián, el perro viejo, nunca abandonó la casa. Los vecinos le llevaban comida, pero él solo comía si la dejaban en la banca del jardín. Una tarde, una mujer del pueblo lo vio mirando al cielo, moviendo la cola como si reconociera a alguien invisible. Luego se recostó y no volvió a despertar. Dicen que fue a buscarlos también. Con el paso de los años, el nombre de Julián se volvió leyenda. Los niños nuevos del pueblo escuchaban su historia como si fuera un cuento de amor eterno. Un amor que desafiaba la muerte, que vencía la enfermedad y que recordaba a todos una lección. Que la verdadera justicia divina no castiga, enseña, porque Julián no fue castigado con la pérdida de su hijo, fue bendecido con la oportunidad de comprender que el amor verdadero no necesita tiempo ni cuerpo para existir. Él y Tomás se convirtieron en símbolo de esperanza, y en cada amanecer, cuando el sol se filtraba entre las montañas, los más viejos del lugar decían en voz baja: «Mira, ahí van Julián y su amiguito corriendo otra vez hacia el río». El destino, que tantas veces parece cruel, había cerrado su círculo con ternura. El padre enfermo que temía morir antes que su hijo, terminó entendiendo que su mayor milagro fue que el pequeño se adelantara para que él no quedara solo en la eternidad. Porque no hay mayor justicia divina que permitir que el amor se reencuentre donde ya no hay dolor. Querido oyente, hay historias que no se escuchan con los oídos, sino con el corazón. La de Julián y su pequeño Tomás no trata solo de la muerte, sino de lo que permanece cuando todo parece haber terminado. A veces creemos que Dios nos quita algo, cuando en realidad nos está enseñando cuánto somos capaces de amar. Nos muestra que el amor no se destruye con el tiempo, ni se entierra bajo la tierra. El amor verdadero trasciende, respira y se queda en todo lo que tocamos. Cada persona que se va deja un pedacito de luz en quienes se quedan. Y cuando aprendemos a mirar más allá del dolor, descubrimos que la muerte no es un final, sino una puerta que se abre hacia el reencuentro. Julián no murió triste, murió sabiendo que su hijo lo esperaba. Murió comprendiendo que el amor no es un lazo que se corta, sino un hilo invisible que nos une a través del alma. Ese es el secreto de la vida. No medirla por los años que vivimos, sino por los corazones que tocamos. Y tú que escuchas estas palabras, si alguna vez sentiste que el cielo te arrebató a alguien, recuerda esto. No fue un castigo, fue una cita adelantada. La fe no consiste en entenderlo todo, sino en creer que, detrás del misterio, hay una promesa. La de volver a encontrarnos. Dios no se equivoca. Cada lágrima tiene su propósito. Cada pérdida abre un camino nuevo. Y aunque el corazón se rompa, siempre hay una parte que queda viva, latiendo en los recuerdos, en las risas, en lo que fuimos capaces de dar. Por eso, cuando mires al cielo esta noche, no pienses que estás solo. Piensa que alguien desde allá te sonríe y te dice: «No llores más, porque aquí también sale el sol». Soy don Ernesto, y esta fue una historia que el viento me trajo desde un pequeño pueblo, donde el amor venció al tiempo. Porque a veces, perder duele, pero recordar también sana. No temas al silencio ni a la ausencia. Ahí es donde el alma aprende a hablar con Dios. Gracias por escucharme, por sentir conmigo. Nos vemos en la próxima historia, donde quizá una vez más, la vida nos enseñe que nadie se va del todo mientras alguien lo ame.